Verificación y validación del software. El desarrollo de sistemas de software implica una serie de actividades de producción en las que las posibilidades de que aparezca el fallo humano son enormes. Los errores pueden empezar a darse desde el inicio del proceso, en el que los objetivos pueden estar especificados de forma errónea o imperfecta, así como dentro de pasos de diseño y desarrollo posteriores. Objetivos de la prueba. Los objetivos principales de realizar una prueba son: detectar un error. Tener un buen caso de prueba, es decir, que tenga más probabilidad de mostrar un error no descubierto antes. Descubrir un error no descubierto antes, éxito de la prueba. Nuestro objetivo es diseñar pruebas que sistemáticamente descubran diferentes tipos de errores con menor tiempo y esfuerzo. La prueba no puede asegurar que no existen errores, solo puede mostrar que existen defectos en el software. Un software fácil de probar tiene las siguientes características: operatividad, observabilidad, controlabilidad, capacidad de descomposición, simplicidad, estabilidad, facilidad de comprensión. Principios de la prueba. Hacer un seguimiento de las pruebas hasta los requisitos del cliente. Plantear y diseñar las pruebas antes de generar ningún código. El 80% de todos los errores se centran solo en el 20% de los módulos. Empezar las pruebas en módulos individuales y avanzar hasta probar el sistema entero. No son posibles las pruebas exhaustivas. Deben realizarse por un equipo independiente al equipo de desarrollo. Diseño de casos de prueba. Un producto puede probarse siguiendo dos criterios. Conocimiento del funcionamiento del producto, caja blanca. El conocimiento de la función específica para la que fue diseñado el producto, caja negra. Criterios de realización de pruebas. Para llevar a cabo la verificación del comportamiento de un sistema pueden servirse dos criterios. Descendente a ascendente. Prueba descendente empieza a nivel de sistema, prueba los módulos y por último las funciones que conforman. Utiliza un programa esclavo. Prueba ascendente da inicio a la verificación de funciones hasta llegar al nivel superior del sistema. Utiliza un programa conductor para cada módulo a probar. Clase de pruebas. Datos de prueba. Representativos, datos comunes, incorrectos, incompletos e incongruentes. Diseño de casos de prueba. Prueba de caja negra. Se realiza con el fin de asegurar que el producto es operativo. Prueba de caja blanca. Se desarrolla con el fin de asegurar que todas las piezas del sistema tienen una operación interna que se ajusta a las especificaciones y que todos sus componentes internos se han aprobado en forma adecuada. Pruebas de caja blanca. Este método de casos de prueba usa los detalles procedimentales del programa. Se busca obtener casos de prueba que garanticen que se ejecuta por lo menos una vez todos los caminos independientes de cada módulo. Verificar las decisiones lógicas, V/F. Ejecutar las condiciones en sus límites. Ejecutar las estructuras internas de datos para asegurar su validez. Prueba de camino básico, notación de grafo de flujo, complejidad ciclomática, obtención de casos de prueba, matrices de grafos, prueba de la estructura de control, prueba de condición, prueba de flujo de datos, prueba de bucles, prueba del camino básico. Es una técnica de prueba de caja blanca que nos permite obtener una medida de complejidad lógica. Con la medida de complejidad se genera un conjunto básico de caminos que se ejecutan por lo menos una vez durante la ejecución del programa. Para representar el flujo de control de un programa se usa un grafo de flujo. Para determinar la complejidad lógica de un programa, se calcula la complejidad ciclomática que define el número de caminos independientes del conjunto básico. Un camino independiente es cualquier camino del programa que incluye nuevas instrucciones de un proceso o una nueva condición. Obtención de casos de prueba. Dibujar el grafo correspondiente. Determinar la complejidad. Determinar un conjunto básico de caminos linealmente independientes. Preparar casos de prueba que forzarán a la ejecución de cada camino básico. Es proporcional al número de errores en un segmento de código. Entre más complejo, más susceptible a errores. Se relaciona con el esfuerzo requerido para probar.
Entre más complejo, mayor atención para probar. Métricas de complejidad. Complejidad ciclomática. Definición. Complejidad ciclomática, V, es la medida de la complejidad lógica de un módulo G y el esfuerzo mínimo necesario para calificarlo. V es el número de rutas lineales independientes de un módulo G, por lo tanto es el número mínimo de rutas que deben probarse. Ventajas. Cuantifica la complejidad lógica. Mide el esfuerzo mínimo para probar. Guía el proceso de prueba. Mide el número de decisiones lógicas dentro de un segmento de código, módulo. Es el número de rutas de prueba recomendado como mínimo a probar. Se utiliza durante las fases de diseño para mantener software fácil de entender, fácil de probar, fácil de modificar. Flujo diagramas objetivos. Entender cómo se construye un flujo diagrama con base en el código fuente de un programa. Examinar cómo una herramienta de pruebas construye un flujo diagrama con base en el código fuente de un programa. Pruebas de la estructura de control. Existen 3 pruebas de estructura de condición, que son: prueba de condición, prueba de estructura de datos y pruebas de estructuras de control, bucles. Pruebas de la estructura de control. La prueba de condición se centra en encontrar errores en condiciones lógicas en un módulo, aunque también puede detectar errores adicionales en el programa. En una condición se pueden dar los siguientes errores: error de operador lógico, error en una variable lógica, error en una condición simple o compuesta, error en un operador relacional, error en una expresión aritmética. La prueba de flujo de datos selecciona caminos de prueba de un programa de acuerdo con la ubicación de las definiciones y los usos de las variables del programa. La prueba de bucles es una técnica de prueba de caja blanca que se centra exclusivamente en la validez de las construcciones de condiciones. Hay 4 tipos de estructuras de control: simples, concatenadas, anidadas y no estructuradas. De acuerdo al tipo de estructura es la prueba que se aplicará. Pruebas de caja negra. Métodos de prueba basados en grafos. Partición equivalente. Análisis de valores límites. Prueba de comparación. Este tipo de prueba se centra en los requisitos funcionales del software y permite obtener entradas que prueben todos los requisitos funcionales del programa. Con este tipo de pruebas se intenta encontrar funciones incorrectas o ausentes, errores de interfaz, errores en estructuras de datos o en accesos a bases de datos externas, errores de rendimiento, errores de inicialización y terminación. Con la aplicación de esta técnica se obtiene un conjunto de pruebas que reduce el número de casos de pruebas. Nos dicen algo sobre la presencia o ausencia de errores. Partición equivalente. Una partición equivalente es un método de prueba de caja negra que divide el dominio de entrada de un programa en clases de datos. El diseño de casos de prueba para la partición equivalente se basa en la evaluación de las clases de equivalencia. Análisis de valores límites. El análisis de valores límites, AVL, conduce a la elección de las pruebas que ejecuten los valores límites. Con esta técnica se complementa la partición equivalente. El AVL selecciona los casos de prueba con los valores extremos de una clase. Prueba de comparación. Esta técnica consiste en la comparación de salidas de un mismo software pero de sus diferentes versiones. Cuando se han producido múltiples implementaciones de la misma especificación, a cada versión del software se le proporciona como entrada los casos de prueba diseñados para la otra. Si las salidas de distintas versiones son idénticas, entonces todas las implementaciones son correctas. Si la salida es diferente, se revisan las aplicaciones para determinar el defecto. Esta prueba no es infalible. Estrategias de prueba del software. Estrategias de prueba del software. Prueba de unidad, prueba de integración, prueba de validación, prueba del sistema. Proporcionan un plano o guía para el desarrollador del software, para la organización de control de calidad y para el cliente. Es una guía que describe los pasos a llevar a cabo como parte de la prueba, cuándo se deben planificar y realizar esos pasos, y cuánto esfuerzo, tiempo y recursos se van a requerir.
Por lo tanto, cualquier estrategia de prueba debe incorporar la